Hola, muy buenos días. Esto es un podcast en vivo de reportaje de los primeros 2 días del Congreso del Colegio Americano de Reumatología. El primer día que fue la revisión del año en reumatología y el segundo día hoy ya con las sesiones científicas. Obviamente no logramos cubrir todo lo que hemos visto en estos 2 días y de todo lo que nos hemos enterado. Algunas hemos entrado en persona, otros nos han contado, otros a través de comentarios de Twitter, pero esto es como para que intentar revisar y que no se nos quede nada por fuera, sobre todo porque a veces con el cubrimiento que hacemos en Reuma Times no logramos cubrir todo lo que sucede en el Congreso. Entonces, vamos por parte, una sesión muy interesante de complicaciones en esclerosis sistémica, donde se habló de enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar y enfermedad renal. Cosas importantes que nada puede reemplazar la valoración clínica, pero que definitivamente nos debemos apoyar o soportar en laboratorios dependiendo de lo que estemos pensando y lo que hayamos encontrado. Entonces, para enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica, siempre tener en cuenta los factores de riesgo, tener en cuenta síntomas como disnea, tos, reflujo ácido, en la parte del examen físico, la parte cardiopulmonar y desde el punto de vista funcional, siempre tener en cuenta que sería ideal tener basales de test de caminata, perdón, y saturación. Ahora, ¿quién está en riesgo de tener enfermedad pulmonar desde el inicio o progresar a enfermedad pulmonar? Usualmente los pacientes con esclerosis sistémica difusa, alrededor de un 70 un 80%, mayor que los que tienen esclerosis sistémica limitada. Aquellos con enfermedad pulmonar eh, van a tener algo de declinación de la función pulmonar en los primeros 2 a 4 años, sobre todo los que hacen los compromisos tempranos, por lo cual lo ideal siempre es tener un basal de pruebas de función pulmonar, aquellos con enfermedad de reflujo gastroesofágico grave, aquellos con con edad avanzada y aquellos con algún factor de riesgo étnico, racial, como los afroamericanos. También las personas con elevación de reactantes de fase aguda, algunos autoanticuerpos van a aumentar el riesgo, como el anti-SSL70 en un 70%, los anti-PMSSL en un 70%, los THT0 en un 50%, los 1-RNP en un 40%. Y los anticentrómeros parecen tener marcar un menor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ¿cuándo sospecharlo? Pues sospecharlo cuando hay tos, cuando hay fatiga, cuando hay pérdida de peso, cuando hay disnea. Pero ojo, hay pacientes que no tienen síntomas, entonces hay que abrir el ojo y hay que hacer pruebas de función pulmonar e imágenes desde el diagnóstico. Idealmente deberíamos poder estratificar a los pacientes con los factores de riesgo ya mencionados, pero como ya dijimos, estos no son suficientes. Eh, Uno generalmente quiere evitar la irradiación de pacientes. Desafortunadamente, las pruebas de función pulmonar tienen una alta tasa de falsos negativos para la detección de la enfermedad, hasta un 62% cuando se utiliza un punto de corte del 80% de la capacidad vital funcional, por lo cual los pacientes con una prueba de función pulmonar normal para cribado no es suficiente y deberíamos tener imágenes de tórax y en este momento la tomografía de tórax de alta resolución sigue siendo el gol estándar, nos va a hablar de gravedad, nos va a hablar también de pronóstico, nos permitirá subclasificar y hacer una distribución anatómica. Adicionalmente, permitirá evaluar presentaciones atípicas que nos lleven a otros diagnósticos como infecciones, masas, enfermedad pulmonar, etcétera. Por lo cual, la recomendación en este momento es que todo paciente con esclerosis sistémica debería tener un cribado para enfermedad pulmonar intersticial utilizando tomografía de alta resolución, particularmente si tienen uno o más factores de riesgo. Y esto sí que pues el consenso es aún mayor si el paciente tiene síntomas o si tiene factores de riesgo. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues se puede utilizar la broncoalveolar o biopsia pulmonar con presentaciones atípicas o cuando se debe descartar infección o malignidad, pero como tal para la enfermedad solita no es necesario de rutina y hay que tener en cuenta que se vienen nuevas imágenes o modalidades de diagnóstico como el TAC de baja dosis, la resonancia magnética pulmonar, un protocolo pulmonar o la ultrasonografía para cribado o tamizaje que cada vez viene tomando más fuerza. Ahora pasemos a hipertensión pulmonar por esclerosis sistémica. Importante subclasificarla nuevamente. Hay unos factores de riesgo importantes, desde autoanticuerpos, hallazgos en el ecocardiograma, signos y síntomas, etcétera, etcétera.
pero definitivamente todo esto nos va a servir para evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar, pero el único método diagnóstico es el cateterismo cardíaco derecho con medición hemodinámica. Recordemos que el punto de corte de la presión arterial pulmonar media está establecido en 20 milímetros de mercurio. En esto o más se hace un diagnóstico de hipertensión pulmonar y hay que evaluar los otros factores de hemodinamia como la presión en cuña, que debe ser menor o igual a 15 milímetros de mercurio, y la resistencia vascular pulmonar, que debe ser mayor a 2 unidades Wood para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Debemos tener en cuenta que los pacientes pueden ser asintomáticos y que lo ideal sería capturar a estos pacientes cuando están asintomáticos o tienen muy pocos síntomas y que ya más adelante, a la medida que demuestran síntomas, pues el pronóstico va volviéndose peor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esclerosis sistémica de inicio tardío, una enfermedad de largo tiempo de duración, de más de 8 años, la esclerosis sistémica limitada, pacientes con fenómeno renal grave, pacientes con telangiectasias numerosas y prominentes, ojo a aquellos pacientes con disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, sobre todo aquellos por debajo del 55%, pacientes con elevación del NT-proBNP y autoanticuerpos como anticentrómero, U1-RNP, U3-RNP, TH y PCR. Hay unos algoritmos para detección de enfermedad, como el algoritmo de TEC, que se basa en varios pasos. Primero, pruebas de función pulmonar, características clínicas como telangiectasias, anticuerpos anticentrómero, el ProBNP, el ácido úrico y el electrocardiograma. Y en un segundo paso, se evalúa el ecocardiograma transtorácico para con esto hacer un puntaje y evaluar qué pacientes deben ir a cateterismo derecho o no, que definitivamente, como dijimos, es lo que se debe utilizar para diagnóstico. Por último, en la parte de esclerosis sistémica, la crisis renal de esclerosis sistémica, tener en cuenta los factores de riesgo como enfermedad temprana difusa de piel. Realmente esto se habla como en los primeros 2 o 3 años de la enfermedad, una media de 8 meses. Pacientes anti-RNA polimerasa 3 positivos, que son alrededor del 60%, y el uso de glucocorticoides, que usualmente se habla de un mayor riesgo cuando son mayores de 15 miligramos al día de prednisolona o menores dosis, pero por mayor tiempo. Los factores importantes a tener en cuenta es que hasta un 20% de los pacientes podrían no tener compromiso cutáneo y aún así desarrollar crisis renal por esclerosis sistémica. Hay unos hallazgos típicos como presión arterial muy alta, falla renal de instauración rápida, hipertensión maligna, síndrome de multipurémico o trombocitopenia con microangiopatía, pero hay algunos factores atípicos. Por ejemplo, en fases muy tempranas la presión arterial puede no estar muy alta, incluso un 10% pueden no tener hipertensión. Hay algunos pacientes que pueden tener derrame pericárdico asintomático o arritmia sin tener todo el cuadro clínico completo de hipertensión maligna. Incluso hay pacientes que pueden no tener la microangiopatía. La biopsia renal es muy importante y de una forma temprana para poder confirmar el diagnóstico, hacer diagnósticos diferenciales como vasculitis ANCA positivos, otras enfermedades renales, para evaluar el daño, la extensión del daño, el pronóstico y para determinar las metas que va a tener el paciente. Como lo más importante de esclerosis sistémica, también se habló del compromiso miocárdico, a tener en cuenta factores de riesgo demográficos como edad tardía al inicio de la enfermedad, sexo masculino, etnia afroamericano, fenotipos como la extensión de piel de forma rápida, progresiva, asociada a miositis inflamatoria, artritis inflamatoria, las fricciones tendinosas, algunos autoanticuerpos como el anti-FCL70, el RNA polimerasa 3 o el U3-RNP y el compromiso pulmonar. Importante evaluar al paciente de forma extensa, hacer una resonancia cardíaca, tener manejo conjunto con el cardiólogo, tener unos basales de angiograma de coronariografía, cateterismo derecho, eh, y ya con esto se evalúa y se define el plan de tratamiento con el paciente. Alguna cosita chiquitica de osteoartritis, unas charlas interesantes sobre sensibilización central al dolor y sensibilización periférica al dolor como causas fundamentales de dolor en osteoartritis más allá de la parte mecánica. Eh, Esto va a ser importante porque puede influir en la parte de manejo de nuestros pacientes. Definitivamente hay algún acondicionamiento tanto periférico como central desde el punto de vista de dolor en los pacientes con osteoartritis y esto en algún futuro se podría traducir en estrategias de manejo en estos pacientes.
Ahora continuando con un bloque interesante que ha habido en los últimos 2 días de espondiloartritis, sobre todo con un enfoque importante en espondiloartritis axial no radiográfica, a tener en cuenta que estas son enfermedades heterogéneas, que tienen manifestaciones extraarticulares, pero que muchas veces históricamente nos hemos basado en daño articular para hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante y que desde espondilitis anquilosante nos fuimos dando cuenta que habían otros fenotipos de la enfermedad y con esto llegamos a la espondiloartritis axial no radiográfica. Hay una clasificación que es la clasificación ASA, donde nos dividen los pacientes en espondiloartritis axial y periférica, y a su vez la axial la dividen en una rama clínica, que son los que tienen sacroiliitis, que son los que no tienen sacroiliitis, pero tienen HLA-27 positivo, más dos o más características de espondiloartritis y que adicionalmente tienen dolor lumbar inflamatorio y menos de 45 años, y en una rama imaginológicas, que son aquellos que tienen una sacroiliitis en resonancia, o que tienen una sacroiliitis grado 2 bilateral o grado 3 unilateral en rayos X de sacroiliacas, más al menos una característica de espondiloartritis, pero esto ya desde mitad de año ya por así decirlo, se viene hablando de que hay una actualización y que esto se va a modificar debido a que hay baja concordancia muchas veces entre diferentes regiones del globo para el diagnóstico y que hay, por ejemplo, Spartan nunca ha estado muy de acuerdo con esta clasificación. Tener en cuenta que la espondiloartritis axial es un gradiente de enfermedad más que enfermedades diferentes. En un espectro tenemos lo que antes llamamos espondilitis anquilosante, que ya debemos llamar espondiloartritis axial radiográfica, y esto es muy útil para investigación y para los pagadores, pero desde el punto de vista de manejo clínico no cambia mucho la cosa. Y en el otro rama del espectro están los pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica, que esto es, como dijimos, una división artificial de la enfermedad, donde estos pacientes no cumplen los criterios modificados de Nueva York, simplemente pensando en sacroiliacas, que pues al final del día la carga de la enfermedad va a ser similar entre la espondiloartritis axial radiográfica y no radiográfica. Tener en cuenta que todavía seguimos con la discusión de si debemos juntar a todos los pacientes en una sola definición o dividirlos, y esto desde el punto de vista clínico no puede que no nos modifique mucho, pero desde el punto de vista de investigación sí podrá ser importante. Nuevamente se hace mención cuando se habla de espondiloartritis axial no radiográfica en la dificultad que hay del constructo de dolor lumbar inflamatorio para cribado y diagnóstico, ya que el dolor lumbar inflamatorio no es un diagnóstico, simplemente son pacientes que cumplen unas características y los llevan a tener una alta probabilidad de tener espondiloartritis axial, que tenemos múltiples criterios de clasificación o para incluir a los pacientes dentro del concepto de dolor lumbar inflamatorio, desde el 70 con Calin hasta el 2009 con ASAS, y usualmente lo que se basan es buscar pacientes menores de 40 a 50 años, con un dolor que es predominio nocturno, que puede estar en las nalgas, que puede ser alternante, que mejora con antiinflamatorios no esteroideos, que mejora con actividad física, que se asocia a rigidez matinal. Pero nuevamente, esto es imperfecto porque hay pacientes con causas mecánicas que podrán tener un dolor que lo reportan como inflamatorio. Por eso es muy importante estar pendiente de otras manifestaciones de la enfermedad, como las periféricas, artritis, entesitis, dactilitis, compromiso de cadera, manifestaciones extraarticulares como uveítis, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal, porque esto nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de un diagnóstico o la certeza de un diagnóstico. Ahora, para el diagnóstico, tener siempre en cuenta que debemos tener marcadores de inflamación, HLA-27, imágenes de sacroiliacas como mínimo para llevar el diagnóstico. Desde el punto de vista espinal, hay que tener en cuenta que es infrecuente que los pacientes tengan compromiso espinal sin compromiso de sacroiliacas, nada más un 5 a 15%, por lo cual no siempre se hace imágenes de columna para el diagnóstico. Y hay que tener en cuenta también que aunque esto es un espectro de la enfermedad, la espondiloartritis axial no radiográfica no es una espondiloartritis light, es una espondiloartritis que es una subclasificación de pacientes, pero que tiene la misma carga de enfermedad que los que tienen espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial no radiográfica. Ahora, desde la parte de manejo, el manejo es similar para ambos espectros de la enfermedad: terapia física, intervención desde el punto de vista de salud, reducción de peso, no tabaquismo. El tabaquismo disminuye la eficacia del tratamiento y generalmente se asocia a un factor de mal pronóstico. Tener en cuenta también que los pacientes deben empezar antiinflamatorios no esteroideos y rápidamente debemos evaluar si un paciente tiene respuesta o no, en 2 a 4 semanas. En 2 a 4 semanas hubo respuesta perfecta, si no rápidamente debemos definir si el paciente tiene una terapia avanzada,
Actualmente tenemos disponibles inhibidores del TNF, inhibidores de interleuquina 17 y los inhibidores JAK en algunas regiones ya tienen aprobación. Dificultades de esto, el paciente debería hacer una estrategia guiada por objetivos, pero esa estrategia guiada por objetivos debe ser adaptada a cada paciente. eh, y en pacientes que tienen malos factores de riesgo, o, perdón, factores de riesgo o factores de mal pronóstico, como sensibilización central al dolor, como depresión, alteración del ánimo, fibromialgia, pues tener en cuenta que debemos adaptar nuestras metas y idealmente evitar el uso de opioides. Hay que impactar en esto con el manejo multimodal, ya que esto eh, es importante para disminuir esa prevalencia de pacientes con espondiloartritis de difícil tratamiento y tener en cuenta que no todos los pacientes progresan, hasta un 20% no, perdón, solamente un 20% de los pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica progresan sobre 5 años, pero ya tenemos cada vez más datos de que los inhibidores del TNF parecen disminuir esta progresión radiográfica. En otras noticias, por así decirlo, de lo que hemos visto, hubo unas charlas interesantes de sarcoidosis, desde lo general hasta compromisos específicos como la sarcoidosis cardíaca, tener en cuenta que esto es una enfermedad multisistémica, que debemos evaluar el compromiso de diferentes órganos. Usualmente el tratamiento se ha basado en glucocorticoides, ahorradores de glucocorticoides como metotrexato, azathioprina, leflunomida, posteriormente el uso de hidroxicloroquina e inhibidores del TNF, algunos reportes con uso de inhibidores JAK. Y ojo que hay un datico interesante que, por ejemplo, desconocía y era que en pacientes con compromiso pulmonar hay un ensayo clínico con sarilumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, donde hubo deterioro de la enfermedad pulmonar cuando se utilizó sarilumab. Por lo cual, por el momento, los biológicos de elección en el sarcoidosis siguen siendo los inhibidores del TNF, usualmente monoclonales. Ahora, algunas cositas o tips de la charla de sarcoidosis cardíaca. Tener en cuenta que podemos tener pacientes sintomáticos y asintomáticos. Hay que tener en cuenta que los síntomas pueden ser palpitaciones, presíncopes, disnea, dolor torácico y que hay algunos hallazgos, sobre todo bloqueo AB, arritmias ventriculares o cardiomiopatía. Desafortunadamente, solo un 5% van a tener manifestaciones clínicas, hasta un 25% pueden tener compromiso silente o compromiso subclínico que se encuentra en biopsia, y hasta un 25% de los pacientes pueden tener compromiso aislado cardíaco. Ahora, el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca viene aumentando de forma importante en las últimas décadas, probablemente porque las buscamos más. Entonces, ¿en qué nos tenemos que sospechar? En aquel que no tiene historia de sarcoidosis extracardíaca, o sea, en aquel que no tiene historia de sarcoidosis, se debe sospechar en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida, sin etiología clara, o taquicardias supraventriculares sin explicación, pacientes menores de 70 años con un bloqueo AV avanzado, pacientes con alteraciones de la motilidad regional eh, de las paredes cardíacas o adelgazamiento o aneurisma ventriculares sin explicación, o pacientes con cardiomiopatía o falla cardíaca sin explicación. Y en aquellos que tienen antecedentes de sarcoidosis en otras regiones, se sospechan aquellos que tienen síntomas como palpitaciones o síncope, en aquellos en los que en el electrocardiograma se encuentran alteraciones, ya sean bloqueos o arritmias o alteraciones de la conducción sin explicación, pues debemos hacer monitoreo electrocardiograma de nuestros pacientes, con aquellos con anormalidades de la motilidad ventricular o disfunción ventricular, o que tengan alteraciones en la perfusión. Importante con sarcoidosis cardíaca es cómo evaluarla y cómo tratarla, entonces siempre hay que tener un electrocardiograma. Si uno sospecha el diagnóstico de la enfermedad, se puede considerar una biopsia, que sería el gold estándar, pero su sensibilidad es nada más del 20%. Entonces, no siempre se hace. En la ecocardiografía con algunas alteraciones de anormalidades de la motilidad cardíaca. En la resonancia cardíaca hay unos hallazgos, entre comillas, típicos, como captación del gadolinio tardío con edema, y hay un patrón importante que es un compromiso discreto de múltiples áreas, usualmente más a nivel basal, seguido por la zona media, después por la parte apical y más septal que lateral. Y en la localización usualmente debe ser subepicárdico o en la parte media el miocardio, aunque a veces puede ser transmural. Y esto es importante porque la resonancia cardíaca nos puede ayudar para estratificar el riesgo de arritmia.
Ahora, podemos utilizar el PET también. Este nos va a hablar de inflamación. Se acumula en la parte donde están las lesiones inflamatorias activas y la perfusión miocárdica también podría ser útil. Ahora, ¿qué podemos hacer o utilizar también en la parte de cribado y aproximación? Hay que tener laboratorios, idealmente tener la biopsia si se puede, evaluar que no hayan otras causas de isquemia, entonces debemos conocer las coronarias y ya con esto se hace una aproximación de tratamiento que debe ser, por así decirlo, adaptado a cada paciente. Desde el punto de vista de tratamiento es importante e interesante. Lo primero, tener en cuenta que la piedra angular sigue siendo glucocorticoides, pero queremos hacer lo posible por ahorrar. Entonces, generalmente son glucocorticoides asociados a algún ahorrador de esteroides, que usualmente es metotrexato, y se reservan los inhibidores del TNF para falla o no respuesta. Más obvio, el manejo de falla cardíaca, la parte del manejo de arritmias y determinar si requiere alguna estrategia de prevención de arritmias por parte de cardiología o si el paciente requiere un trasplante cardíaco, que como reumatólogos no estamos acostumbrados a evaluar eso. ¿Y qué se hace? Pues se evalúa la parte inflamatoria, se empieza prednisolona 40-60 miligramos cada día en combinación con metotrexato, y el metotrexato se debe titular a 25 miligramos semana. Realmente la semana 4 se inicia la reducción de dosis de prednisolona, a la semana 12 debería estar en una dosis de 20 miligramos de prednisolona y la semana 28 ya debería estar sin prednisolona. Si en este momento no hay recaída o el paciente no tiene deterioro, se continúa con metotrexato, y si hubiera recaída o deterioro, se adiciona un inhibidor del TNF que usualmente utilizan infliximab en pues, la experiencia de quien estaba haciendo esta presentación. ¿Qué más vimos hoy? Vimos una charla magistral de vasculitis del sistema nervioso central. Está en Twitter, lo tuiteé todo, pero cositas a tener en cuenta desde el punto de vista de vasculitis del sistema nervioso central. Las imágenes son muy importantes, pero idealmente deberíamos tener una biopsia cerebral siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque la biopsia cerebral, aunque la tasa de positividad es baja, un rendimiento de solamente el 60%, es muy útil para diagnósticos diferenciales. Lo otro es que siempre se debe tener un líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo no sugiere inflamación, siempre buscar que no hayan otros diferenciales como malignidad. Por eso la importancia de la biopsia cerebral, sobre todo en casos que son, por así decirlo, que no son los típicos, entre comillas. Dentro de los diferenciales siempre tener en cuenta infecciones, entonces varicela zoster, sífilis, otras infecciones. Los pacientes deben tener paneles virales en líquidos cefalorraquídeos, se debe evaluar para hongos y para micobacterias también. Evaluar la presión de apertura para que no se pasen criptococos, tener en cuenta que la presentación como masa es infrecuente, menos del 5%, y claramente esto debemos buscar la confirmación histológica para que no se nos pasen otros diferenciales. Nunca podemos olvidar la parte de la vasoconstricción cerebral reversible como un diagnóstico diferencial, tener en cuenta condiciones asociadas como el embarazo, hipertensión, medicamentos que se utilizan para la gripe o momentos de estrés, y la presentación pues como una cefalea en trueno, con la peor cefalea de la vida. Realmente la reversibilidad de los cambios es lo más importante. Otro dato a tener en cuenta es que usualmente los pacientes responden bien a glucocorticoides y ciclofosfamida con el vasculitis del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una falla primaria del tratamiento, siempre sospechar que no es un diagnóstico diferencial y siempre buscar la confirmación histológica. ¿Por qué? Porque aunque el rendimiento para confirmar vasculitis del sistema nervioso central es bajo para la biopsia, generalmente es muy buena para descartar diferenciales. Entonces, el rendimiento es bajo para confirmar el diagnóstico de vasculitis, usualmente el rendimiento es muy bueno para descartar diferenciales. Otras charlas a las que ingresé hoy, el compromiso en pies por enfermedades inflamatorias, muy importante. Resaltaron la importancia primero del tratamiento y el control sistémico de la enfermedad para prevenir daño, pero a veces el daño puede aparecer muy rápido. Tenemos que hacer manejo multidisciplinario con podiatras y con ortopedistas de pie para buscar mejorar los signos y los síntomas mecánicos de estos pacientes que nos pueden deteriorar la calidad de vida. Espero que este cubrimiento haya sido bueno. Eso al menos es un resumen de cosas que puede que no estén en Reumatimes. Para mayor información, los invito a que se registren en la www.reumatimes.com, donde mañana van a estar todos los cubrimientos que venimos haciendo de este día, del primer día de congreso del Colegio Americano de Reumatología. Hasta pronto.